computadora. Exactamente, perfecto. Le da clic y puede iniciar, por favor. Ya, ok, gracias. Buenos días con todos. A continuación les voy a presentar el primer tema, este curso de teleconsultas y telecapacitación acerca de la prevención cardiovascular. Básicamente los puntos a tratar acerca de cómo prevenir en realidad los problemas coronarios relacionados a las arterias del corazón y en general, básicamente lo que conocemos como infarto, ¿no? En, en este caso vamos a hablar acerca de lo que es como tal la cardiopatía isquémica, que es todas las enfermedades atribuibles a problemas isquémicos, estas alteraciones en el flujo que llegan a través de las arterias al músculo cardíaco del corazón y que generalmente está dentro del gran espectro de enfermedades que implica como tal la cardiopatía isquémica, ¿no? Dentro de esto está pues los infartos, distintos tipos de infartos que podemos conocer, pero como tal para que se pueda entender básicamente todas las consecuencias que tiene el infarto cardíaco, como tal y cómo deberíamos prevenir esto de acá. Esta es una serie basada en realidad en guías de práctica clínica respectivamente validadas a nivel mundial, ¿no? Como la revisión europea en este caso, que es nuestra guía de práctica clínica. Entonces, antes de empezar, anualmente, alrededor de 37 millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad o evento cardiovascular y aproximadamente cerca de un tercio de estos casos mueren por esta causa. La manera más importante de prevenir la enfermedad coronaria es la promoción de un estilo de vida saludable a lo largo de la vida y en especial evitando el tabaquismo, que es una de las medidas más relevantes en cuanto a prevención cardiovascular se refiere. Además, otro dato importante es recordar que la enfermedad coronaria, los infartos de miocardio son la primera causa de mortalidad a nivel mundial y como tal, la prevención es el pilar tal vez más relevante para evitar estas manifestaciones, ¿no? Se han desarrollado tratamientos efectivos y seguros en los factores de riesgo y la mayoría de los fármacos son actualmente genéricos. Esto de acuerdo con lo que tiene que ver con los gastos que implican manejar, prevenir y tratar la enfermedad cardiovascular. Eh, a pesar de esto, todavía, a pesar de tener, por ejemplo, medicamentos al alcance que sean baratos, los cambios de vida, los cambios de estilo de vida son el punto tal vez más difícil de tratar en la gente y eso es a lo que está dedicada esta charla, a ver cómo podemos ayudarlo a entender la importancia de cambiar los estilos de vida, la alimentación y la actividad física para prevenir una de las, tal vez la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces, la enfermedad cardiovascular se define como tal todos aquellos eventos en realidad relacionados a trastorno del corazón y los vasos sanguíneos que son los que llenan de sangre al músculo del corazón. El problema subyacente es la aterosclerosis. Esto se refiere a qué? A que todo parte en realidad de un evento primario. Es decir, de todos los que nosotros comemos, las grasas, las comidas con carbohidratos aumentados, ¿no? Las frituras sobre todo, eso ahí genera en realidad lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, que es lo que va a condicionar que se acumule grasa a este nivel, y con el tiempo esta acumulación de grasa va a ir tapando progresivamente las arterias, para que lo puedan entender, y va a llegar a un momento que está tan tapado que va a generar un infarto de miocardio, ¿no? Este infarto de miocardio tapa la arteria del corazón, las arterias del corazón, y el corazón deja de latir o de alguna manera late, no con la contractibilidad o con la fuerza que debería latir naturalmente. Y eso genera pues falla cardíaca, muerte súbita. De ahí la relevancia de este punto de vista. Todo parte de una alimentación en realidad desbalanceada que genera que se acumule placas de grasa en las arterias del corazón. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Lo que nos explica la guía es que hay factores no modificables y factores modificables. Acá les voy a poner, estos son los factores genéticos sobre los cuales no podemos intervenir, porque bueno, ya la edad es imposible cambiar, el sexo, antecedentes familiares y la menopausia, que son básicamente eventos naturales de la vida, es decir, que todos, sobre los cuales no podemos actuar. Pero sobre los que podemos actuar son estos de acá, factores de riesgo ambientales, que son los factores de riesgo modificables, ¿no? Acá les pongo
lapicerito verde para que puedan ver. Sobre todo esto de acá nosotros podemos actuar. Esto de acá no podemos actuar porque, bueno, es parte del proceso natural de la vida, pero sí podemos actuar sobre esto. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos manejar la hipertensión cuando la diagnostiquemos, que podemos manejar la diabetes mellitus o con factores de riesgo también que nos eviten diabetes mellitus. Podemos evitar el tabaquismo, podemos cambiar nuestra alimentación, podemos ser menos sedentarios, se puede manejar el alcohol, la obesidad se puede controlar y factores psicosociales. Ahora se ha visto pues que el estrés en realidad es una causa de problemas cardiovasculares, el estrés laboral, el estrés económico, así que se puede intervenir sobre esto. Entonces, como pueden ver, todos estos factores son modificables, ¿no? Todo este conjunto de factores son modificables. Y eso a los cuales la guía y la presente charla está dirigida para que puedan intervenir sobre estos y así evitar problemas cardiovasculares como el infarto cardíaco, ¿no? Entonces, la aterosclerosis es básicamente lo que les explicaba hace un momento. A este nivel es la formación de la placa. Recuerden que este amarillo que vemos acá es toda la grasa que comemos. Un exceso de grasa va a fomentar esto de acá, que se acumule en realidad estas plaquitas de grasa a nivel de las arterias. Y como pueden ver, un flujo normal es este de acá, donde los glóbulos rojos, que son la parte de la sangre, están fluyendo de manera normal, ¿no? Hacia acá. Pero ¿qué pasa al formarse placas de grasa? Va a ir obstruyendo básicamente el flujo de sangre, a tal punto que en algún momento esta placa puede lesionarse y puede generar una obstrucción mayor, cortando el flujo, ¿no? Una vez que no haya flujo, la ausencia de flujo a este nivel es lo que se genera como infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces el proceso en términos sencillos, si lo llevamos a términos básicos, sería, bueno, dejar de comer grasas para evitar que esta placa se forme. Pero ¿qué factores más nos contribuyen a esto? El tabaquismo hace que la placa aumente o progrese más rápido y lesiona el vaso para que pueda romperse, si se rompe mucho más rápido. La ausencia en realidad de esfuerzo, de actividad física hace que también la placa progrese. La obesidad hace que la placa progrese. Y el estrés también emocional que genera, o estrés laboral también son factores que aceleran que la placa la crezca y obstruye con mayor facilidad los vasos sanguíneos. Entonces hay muchos factores sobre los cuales debemos hacer que esta placa de acá de alguna manera se mantenga chiquita si es que hay, o que se mantenga, con nosotros llamamos estable, ¿no? Que no se pueda romper ni desprender para generar infarto de miocardio. ¿Cómo podemos reconocer en realidad un infarto de miocardio? Básicamente este tema está dedicado a la prevención, pero es bueno saber en realidad, prevenir también es diagnosticar a tiempo. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Dedicado básicamente a los síntomas, es dolor en el centro del pecho, por ejemplo, desencadenado por el esfuerzo, si estamos caminando, corriendo, aparece dolor de pecho de manera súbita, que dura generalmente 10 a 15 minutos. Eso ahí se considera como una angina típica, en verdad, ¿no? Que es un dolor de pecho típico y que calma con el reposo. A veces algunos pacientes ya toman pues su Isorvide, lo tienen, ¿no? Y con eso les calma. Entonces es una angina de esfuerzo típica. Ante este evento deberíamos ir de frente a la emergencia del hospital a que nos puedan tomar un EKG en este caso o evaluar más, ¿no? El infarto de miocardio como tal es aquel en realidad que cumple estas características de dolor, pero que la duración generalmente es más de 20 a 30 minutos, está asociado tal vez a náuseas, vómitos, y ya es el evento final que se conoce como infarto agudo de miocardio, el cual debemos evitar. Para eso hay factores de riesgo que ya vimos hace un momento, sobre los cuales podemos intervenir, ¿no? Recuerden que la hipertensión arterial es la enfermedad más prevalente en realidad respecto a patología cardíaca. La hipertensión arterial cerca de 2/3, un poco más de un tercio de la población general tiene hipertensión pulmonar, perdón, hipertensión arterial, lo que la convierte en un factor de riesgo modificable. ¿Por qué? Porque es controlable, con tratamiento médico se puede controlar. El tabaquismo es la causa de muerte evitable más frecuente en realidad, porque básicamente dejar el hábito tabáquico nos prolonga en realidad la esperanza de vida y reduce las tasas de mortalidad cardiovascular, y no solo de mortalidad cardiovascular, sino también a todo lo que es relacionado a cáncer. También reduce sobre eso. La diabetes mellitus, otra enfermedad prevalente, acá es controlar los niveles de
glucosa, ¿no? Si bien es cierto, puedes ya tener diabetes, pero esta tiene que ser controlada, ¿no? Recuerden que la diabetes también es un estado de inflamación persistente que va a lesionar pues las arterias y va a hacer que estas placas que están ahí se vuelvan de alguna manera inestables y se pueda romper y generar infarto, ¿no? La obesidad, esto básicamente se considera que la obesidad central, es decir, lo que nosotros coloquialmente conocemos como el perímetro abdominal, ¿no? Eso de ahí es la peor grasa en realidad que se conoce, para que lo entiendan, la obesidad central para como factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Vamos a ir viendo qué podemos hacer respecto a cada uno de estos factores de riesgo. Eh, Como primer punto tenemos el colesterol. Acá hay un punto que tienen que también conocer siempre, ¿no? Siempre que se hagan un examen de colesterol, hay un parámetro que es el LDL, que es esto de acá, que siempre lo van a buscar. No busquen tal como tal colesterol. El colesterol igual les puede salir, no sé, más de 200 ya es patológico, ¿no? Pero dentro de los subtipos o estirpes, en realidad la clasificación del colesterol, hay un marcador que es el LDL, ustedes lo pueden buscar en sus resultados de exámenes, que siempre cuando se hacen colesterol van a encontrar, y en realidad este es el parámetro más importante, ¿no? El LDL. Mayor a 50, mayor a 70 en realidad se considera ya alterado, mayor de 100 básicamente en todos los pacientes es alterado, 70 tal vez en diabéticos, pero si eso está elevado, ese es el principal factor de riesgo que hay que tener en cuenta, ¿no? Para darle manejo. Entonces, el LDL dentro del colesterol tienen que acordarse de este parámetro, LDL, para que lo puedan buscar en sus resultados del laboratorio. Y ese es el parámetro más importante tal vez para poder eh, controlar lo que es el exceso de colesterol. La presión arterial generalmente es la causa más importante de eventos cardiovasculares, ¿no? Y la presión no solo condiciona a mayor riesgo de infarto, sino también a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular y falla renal crónica, ¿no? Recuerden que los pacientes que están en diálisis, la gran mayoría de su causa primaria fue una hipertensión arterial mal controlada, ¿no? Y algunos ya sumados con diabetes. Entonces, ¿qué debemos saber de esto? Que hay ciertos valores en los que hay que actuar para tener la hipertensión arterial dentro de sus rangos normales, ¿no? Básicamente, si eres un paciente que está con tratamiento médico, no dejar de tomar las pastillas, tomarlas a sus horas, restringir el consumo de sal y más que todo la actividad física, ¿no? La hipertensión arterial a veces se considera parte igual del proceso evolutivo, pero igual debería ser controlada para evitar mayores problemas cardíacos, ¿no? El tabaquismo, en realidad, es tal vez la causa cardiovascular más relevante en la cual nosotros podamos incidir y es evitable. Es decir, solo el hecho de dejar de fumar aumenta en realidad la esperanza de vida y reduce los eventos cardiovasculares y también los cánceres, ¿no? Recuerden que el cáncer de pulmón, por ejemplo, no existiría si es que no existiría tabaco. Así de importante es la causalidad que encontramos entre el tabaquismo, por ejemplo, y el cáncer. Pero respecto a la enfermedad cardiovascular, recuerden que causa el 50% de todas las muertes evitables, ¿no? Si un paciente o cualquier persona fuma y deja este hábito, reduce su probabilidad cerca de un 50%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Que uno de cada dos fumadores, al menos, va a morir como producto del tabaquismo, ya sea por infarto, ya sea por problemas tipo cáncer, y que su esperanza de vida y más que todo su calidad de vida se va a ir reduciendo 10 años si mantiene el hábito tabáquico. El riesgo cardiovascular de los fumadores mayores de 50 años es 5 veces mayor que de los no fumadores. Si paciente de 60 años que fuma tiene 5 veces más riesgo de hacer un evento cardíaco que un paciente que no fuma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se sabe sobre esto? Que es este riesgo, si bien es cierto, es mayor, pero en las mujeres que fuman es mucho mayor respecto a los varones, es lo que nos dicen las guías. Entonces, si un paciente ya por ejemplo, hipertenso, con colesterol alto, y fuma, ese es un paciente típico que va a llegar a la emergencia con infarto de miocardio, ¿no? Es básicamente un diagnóstico cantado, un paciente que viene con dolor de pecho y le dice, fuma, sí, hipertenso también, entonces tiene más probabilidades de ser infarto de miocardio y morir, básicamente, así de simple, ¿no? La diabetes mellitus, ya les presentaba, es básicamente
una enfermedad que casi se acompaña casi siempre de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, y casi duplican el riesgo en realidad de enfermedad cardiovascular en la población. Además, generalmente los pacientes diabéticos son consecuencia también de malos hábitos nocivos y básicamente comparten las características como eso, ¿no? Pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes fumadores tienen más riesgo de padecer también diabetes mellitus. Y la diabetes, más que un factor de riesgo, también es una consecuencia de malos hábitos. Para la salud generalmente se acompaña, ¿no? Casi siempre vamos a ver hipertenso más diabético, es casi sinónimo, ¿no? De problema cardiovascular, ¿no? Y como tal, mayor riesgo de infarto, ¿no? Entonces, puede que tengamos ambas enfermedades, eso no exceptúa de nada, bueno, no por la carga familiar, tal vez por que, bueno, la hipertensión es frecuente, pero ¿qué podemos hacer sobre estos? Uno, controlar nuestros niveles de glucosa y controlar nuestra presión arterial. Si controlamos esas dos enfermedades, el riesgo de infarto va a estar, pero su probabilidad de que pueda desencadenarse o que pueda padecer se reduce, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que actuar sobre estos dos eh, factores de riesgo. La obesidad es el otro problema relevante, ¿no? Como pueden ver, eh, el índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la talla. Generalmente lo normal es entre 18,5 y 24,9 de índice de masa corporal, ¿no? Pero más que importante que esto, el factor de riesgo es el perímetro abdominal, ¿no? Los gorditos, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? Los que tienen panza, para llamarlo así coloquialmente, son los que tienen mayor riesgo cardiovascular, es decir, el perímetro abdominal es un predictor de enfermedad cardíaca. Así que idealmente debemos estar como índice de masa cardíaca acá y medirnos, ¿no? Con una cinta métrica en realidad a este nivel, la cinta métrica que tengamos en casa nomás, ¿no? Normal, a este nivel, y nos da ciertos valores, ¿no? Que vamos a poder ver acá. En los varones, el riesgo alto de enfermedad cardiovascular es cuando esto es mayor a 94 centímetros, ¿sí? Con la cinta métrica, más de 54, más de 94 centímetros, ese es un perímetro abdominal incrementado y es predictor también de enfermedad cardíaca. Y en las mujeres, esto es 0,80, es decir, los pacientes que tienen obesidad central se llaman una panza grande, por decirlo así vulgarmente, coloquialmente, para que lo puedan entender, son los que más riesgo van a tener de infarto de miocardio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer sobre esto? Uno, la actividad física, controlar nuestros niveles de consumo de grasas, de frituras, para que se pueda reducir esto de acá. Entonces, la actividad física, básicamente ya para ir concluyendo esta primera media hora, ¿qué nos recomiendan las grandes guías respecto a la actividad física? Que la actividad física reduce la mortalidad por todas las causas, como pueden ver acá. Por todas las causas, es decir, solo el hecho de moverse reduce los factores de riesgo para infarto de miocardio o enfermedad coronaria, como se conoce. Entonces, ¿qué recomienda la guía? En todos los adultos que tengan capacidad en realidad de poder moverse, porque hay pacientes que van a estar postrados, por ejemplo, en los que la actividad física está restringida, pero en pacientes que puedan moverse se recomienda al menos una actividad física de intensidad moderada, 150 minutos a la semana, ¿no? Esto es básicamente equivalente a un promedio de media hora, básicamente por media hora de caminata, por ejemplo, al día, 30 minutos de actividad física al día, hacen un total de 210 minutos, por ejemplo, a la semana, que está en el rango de acá, ¿no? De acá, a menos 150 a 300 minutos. El hecho de caminar, por ejemplo, 30 minutos de lunes a sábado, ya si quieren para descansar día domingo, reduce los riesgos de mortalidad por infarto de miocardio. Una enfermedad coronaria, ¿no? 30 minutos al día nos van a reducir ese riesgo. Entonces, el hecho de moverse, esto sea caminar, correr, manejar bicicleta, hacer ejercicio, en este caso, tal vez para los más jóvenes, pesas, reduce el riesgo de infarto de miocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque un factor de riesgo es el sedentarismo. El sedentarismo es el hecho de estar echado, sentado todo el día, sin moverse. Eso generalmente predispone a mayor, que la sangre se pueda, tener más riesgo que pueda coagularse y generar mayor riesgo de obstrucciones a este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué hacer al respecto? Vamos a hacer
Ya recomendaciones rápidas, actividad física aeróbica, esto es básicamente el ciclismo, el hecho de caminar, 150 minutos de manera semanal. Básicamente son los métodos que se recomiendan. Ejercicios de fuerza, básicamente se recomiendan series de 1 a 3 series, de 8 a 12 repeticiones, a una intensidad de 60 a 80% de la frecuencia de una repetición máxima de la persona, ¿no? Durante al menos 2 días a la semana. Estos son para pacientes más jóvenes, ¿no? Con capacidad, no sé, de levantar pesas, o que la vigorosidad con la que se realizan estos esfuerzos se puede hacer al menos 2 días a la semana. Y luego generalmente hay actividades aeróbicas, como el hecho simple de caminar 30 minutos al día, que reduce el riesgo de muerte cardiovascular. Respecto a la nutrición y al alcohol, se recomienda básicamente una alimentación sana, sustituir las grasas saturadas, esto es las frituras, ¿no? Con la comida chatarra, que conocemos como tal, para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, reducir el consumo de sal. La sal es un desencadenante de hipertensión arterial, y como tal la hipertensión arterial genera mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, esto es mayor riesgo de infarto de miocardio. Se recomienda restringir, la guía recomienda no eliminar el consumo de alcohol, pero si dentro de lo posible se puede eliminar o suspender o no tomar alcohol, obviamente eso es lo más importante, pero si en caso se consuma, restringir solamente máximo 100 gramos a la semana. Después se recomienda consumir pescado básicamente por los ácidos grasos, que tienen bastante cantidad de antioxidantes, y eso en general disminuye el riesgo de progresión de la placa, a que pueda obstruir las arterias. Y se recomienda restringir la ingesta de azúcares libres, especialmente bebidas azucaradas, hacia un máximo del 10% de la ingesta energética, ¿no? Esto atribuye más que todo a las gaseosas o a los rehidratantes incluso, ¿no? Que tienen alto contenido de glucosa. Dentro de los ácidos grasos, básicamente lo que vamos a conocer es la dieta DASH, que es básicamente la dieta mediterránea como tal, ¿no? Que nos recomiendan acá básicamente consumir legumbres, huevos duros, bastante frutas, vegetales, restringir básicamente el consumo de carnes rojas o carnes procesadas, ¿no? Y mejorar también nuestros niveles de potasio. ¿Cómo podemos mejorar eso? Con alimentos vegetales y frutas, básicamente para reducir, por ejemplo, lo que es la presión arterial, ¿no? Para reducir básicamente lo que es la presión arterial. Respecto a la fibra, ¿cuáles son los alimentos que nos dan mayor cantidad de fibra? Y está relacionado en reducción básicamente cercano al 10% de enfermedad coronaria. Es la naranja, que tiene 5 gramos de fibra, por ejemplo, las lentejas, los lunes de lenteja, recuerden que son importantes, el brócoli, 7 gramos de fibra, las nueces, que es un alimento extraordinario como fruto seco y como antioxidante, arroz integral y el pan integral, ¿no? Que tiene 50 gramos. 50 gramos de pan integral tienen 3 gramos de fibra. Además, recomiendan el consumo de frutas, verduras y legumbres, que han reducido un 11% riesgo de, por ejemplo, derrame cerebral, y 26% riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Acá tenemos las menestras, ¿no? Todas las que se recomiendan, ¿no? Frijoles, alverjitas, básicamente esas son las legumbres, y además reducen el riesgo cardiovascular, ¿no? Dentro de los frutos secos también se ha demostrado una reducción del 30% de riesgo de enfermedad aterosclerótica. Tanto legumbres como los frutos secos contienen fibra y otros compuestos bioactivos. ¿Cuáles son estos frutos secos importantes? Las nueces, ¿no? Las nueces son un alimento, en realidad tal vez el mejor alimento como fruto seco como tal. Las almendras, los pistachos, el maní, ¿no? Que son frutos recomendados y tal vez como snacks, por ejemplo, para reducir la enfermedad coronaria, ¿no? La carne se recomienda reducir en el consumo de alimentos procesados, en este caso como la carne, por ejemplo, la carne tipo salchipapa, tipo hamburguesas, que generalmente repercuten y tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Reducir o suspender el consumo de carne procesada reduce en realidad un riesgo de 7 al 3% respectivamente, ¿no? De enfermedad cardiovascular. Dentro del aceite de pescado, el salmón tal vez es el alimento más nutritivo a nivel de ácidos grasos, por ejemplo, saludables. Además, contiene omega 3, que es un poderoso antioxidante, y reduce en realidad el riesgo coronario de 16%. Y se recomienda consumir pescado 2 a 4 veces por semana, ¿no?
Esto reduce, además del evento cardiovascular, un 6% de riesgo de derrame cerebral, por ejemplo. Las bebidas alcohólicas se recomiendan restringir 100 gramos de alcohol a la semana. Estos son los equivalentes, por ejemplo, 15 gramos. Equivalen a una copa de vino de 150 ml, una medida de whisky, generalmente 40 ml. Entonces, debajo de estas porciones es lo que deberíamos restringir nuestro consumo de alcohol, ¿no? Respecto a las bebidas azucaradas, las gaseosas de la cabeza, como pueden ver acá, son los que tienen mayor riesgo de generar problemas a nivel de la glucosa y como tal, problemas a nivel generar diabetes. Y como vimos, la diabetes era un predictor de mortalidad cardiovascular. Casi siempre los diabéticos van a tener enfermedad coronaria y el riesgo de infarto miocardio es extremadamente alto en este grupo de pacientes. Como tal, no se recomienda como tal ni en pequeñas cantidades. Se tiene que suspender el consumo de gaseosas, bebidas gasificadas con alto contenido de azúcar para reducir la mortalidad cardiovascular. Respecto al café, el café contiene cafestol que aumenta el LDL. Se ha visto que puede incrementar la mortalidad cuando esta es mayor a 9 tazas al día. Pero se ha visto que el consumo moderado de café, 3 a 4 tazas diarias, no aumenta el riesgo cardiovascular, más bien hay estudios que lo encuentran probablemente beneficioso, ¿no? El café generalmente no es necesario suspenderlo en algunos pacientes, sino moderar su consumo, ¿no? Cerca de 3 tazas, a lo mucho 2, 3 tazas al día. No generalmente tengan complicaciones a nivel cardíaco, sino más bien sean beneficiosos para el corazón. Respecto a la dieta mediterránea, es una dieta que se ha visto que en este grupo de pacientes, en estos países, justo su mortalidad cardiovascular era baja. Entonces, por eso que se recomienda como tal la dieta mediterránea, reduce cerca del 10 al 8%. A la cabeza, en realidad, de manera general, ¿ya qué nos recomiendan hacer las guías todos los días? Uno, moverse, ¿no? Solo el hecho de caminar, de jugar, de salir a trotar o caminar 30 minutos al día, se recomienda básicamente todos los días. ¿Qué más deberíamos hacer todos los días? Comer frutas, vegetales, granos integrales, los frutos secos como las nueces, las almendras, están recomendadas. Tomar agua todos los días, está recomendado. Con moderación recomiendan el vino, cerca de menos de 100 gramos a la semana. Generalmente el vino tinto o los secos. Si es posible, no se debe consumir, pero en caso se consuma, sí restringir su consumo, ¿no? Al menos tal vez una copita a la semana. 2 veces por semana se recomienda pescados y mariscos. Semanalmente se recomiendan los alimentos con alta carga de grasa, en este caso saturada, perdón, como el queso, el yogur, las hamburguesas, y evitar generalmente esto a la cabeza, los alimentos ricos en carnes o dulces, generalmente procesados, los azúcares, las gaseosas. Se recomienda consumir con menos frecuencia o en su caso suspender, ¿no? Entonces básicamente acá debemos optimizar nuestra alimentación a moverse, disminuir las grasas y básicamente comer frutas, verduras y frutos secos, ¿no? Que es uno de los alimentos con mayor carga antioxidante y que reduce la enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad cardiovascular. Respecto al peso, básicamente disminuir el peso, ¿no? Pérdida ponderal de 5 a 10% del peso basal tiene efectos saludables sobre la presión arterial, sobre la diabetes y sobre el riesgo de infarto de miocardio. Restringir el consumo de ingesta calórica abundante, básicamente se recomienda 50 a 130 de grasas, 20 a 49 de carbohidratos respectivamente. Y dietas altas en proteínas básicamente nos ayudan a conservar los músculos, aumenta la saciedad. Por ejemplo, se sabe que los frutos secos como las nueces o las almendras tienen el efecto de causar saciedad temprana, es decir, aparte de que son nutritivos y que previenen la enfermedad cardiovascular, limitan el exceso de hambre, ¿no? Entonces eso de ahí es uno de los alimentos que tiene mayor beneficio en cuanto a riesgo de infarto, por ejemplo. Sobre el tabaquismo no hay mayor recomendación, básicamente más que la suspensión. Mientras más temprano se suspende el hábito tabáquico, la esperanza de vida aumenta y los riesgos cardiovasculares incluso pueden ir reduciéndose progresivamente, solo con el hecho de dejar de fumar. Esto ya es medidas más especializadas, hay medicamentos que nos pueden ayudar en el control del hábito tabáquico, básicamente en el fenómeno de abstinencia que suelen hacer ese grupo de pacientes para que puedan controlarse. Hay medicamentos como parches que podrían utilizarse para reducir, en este caso, las ganas de fumar, que es un problema en realidad para nuestro grupo de pacientes que años han estado en este hábito y el hecho de poder desprenderse de esto de acá les genera un problema, ¿no?
Entonces hay básicamente 3 puntos sobre los cuales debemos actuar. La prevención primaria es reducir todo lo que les he dicho, todos los factores de riesgo tienen medidas para poder suspenderlas o controlarlas. La prevención secundaria tiene que ver con el hecho de diagnosticar los infartos tempranamente. Se mencionó a grosso modo básicamente el dolor de pecho, ¿no? Que se acompaña de esfuerzo físico y calma con el reposo. Diagnosticarlo a tiempo. La prevención terciaria básicamente ya es posterior a los eventos, ¿no? Básicamente la charla está dedicada a la prevención primaria y cómo deberíamos actuar sobre nuestros factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Básicamente, para resumir, es dieta cardiosaludable, moverse, moderado consumo de alcohol, se debe suspender definitivamente el consumo de tabaco y además controlar los factores de riesgo patológicos como la hipertensión arterial, la glucosa, la obesidad central y el cuidado también de la función renal. Los cuales son nuestros objetivos básicamente: la presión arterial siempre debajo de 130/80, triglicéridos menos de 150, dejar de fumar, actividad física, mantener un índice de masa corporal entre 20 y 25, previene las enfermedades cardiovasculares. Y para que se entienda mejor, previenen básicamente los infartos de miocardio, ¿no? Listo. Muy bien, doctor. Finalice la grabación, por favor. Detener grabación, ¿no? Exactamente.